En el Día de la Comunidad Migrante se realizó en Villa Celina, partido de La Matanza, una jornada de asesoría en regularización, voto migrante, laboral, familiar y violencia de género. La situación de la mayoría de las mujeres que migran es de extrema vulnerabilidad, ya que deben enfrentar el vacío de políticas públicas sobre vivienda, trabajo registrado, salario, acceso al sistema informático y sobre traductores lingüísticos y perspectiva intercultural en todas las áreas. Y el hecho de no tener el documento pues es un problema muy grande para las mujeres porque no pueden acceder a los servicios sociales como la UH, la tarjeta alimentaria y otros beneficios que les pudiera corresponder, porque se requiere 2 años de residencia permanente, se les exige para hacer estos trámites. La precarización del trabajo, que es lo primordial, que un 80% están con trabajo no registrado. El problema habitacional es otro gran problema porque están viviendo en lugares hacinados, no hay una política habitacional para las mujeres pobres o para las mujeres migrantes de parte del Estado. Los alquileres no se controlan, se ponen de acuerdo al capricho, a la discreción de los propietarios en muchos casos porque no hay una regulación específica. Y bueno, esos son los problemas con los que están tropezando y aparte de eso vivimos en una constante inflación, el valor adquisitivo del dinero va perdiendo cada vez. Existe un incremento en salarios en ese nivel de cómo suben las cosas, entonces esta situación es que las empobrece más y bueno, cuando tienen hijos, hijas, las padecen más, las sufren más. Y hay algunas que viven solas con sus hijos, son jefas de hogar porque han sido abandonadas por el esposo, por el conviviente. Entonces la situación es aún más crítica. ¿Cómo es el acompañamiento a estas mujeres que se ven en esta situación de vulnerabilidad? Yo soy de Yanapacuna y nosotros acompañamos mucho a mujeres migrantes. Vemos incluso en situaciones extremas de quitarse la vida al no poder seguir adelante, entonces tratamos de ayudar, de buscarles ayudas económicas de alguna manera, hacerles los trámites, pero esto del documento nos frena en muchos casos y los trámites todos son muy burocráticos. Sin embargo, estas profesionales, al intentar ayudar a mujeres quechuas y aymaras a acceder a sus derechos, notan los obstáculos burocráticos e informáticos que padecen. Cuando uno quiere conseguir un subsidio habitacional, el programa Acompañar para las mujeres de violencia o la asignación universal por hijo, es burocrático. Es más, hay muchas mujeres por no actualizar los datos, incluso se les suprime la asignación universal por hijo. No solamente este beneficio, sino también está la tarjeta alimentaria y los incrementos que han habido de parte del gobierno a lo que fue el IFE, no está más el IFE, pero hubieron otros beneficios sociales. Pero esto es muy importante recalcar que un 60% de los migrantes hemos sido excluidos del IFE. Uno por no tener la residencia permanente de 2 años y otros teniéndola no estaban en el sistema del ANSES. Y hasta ahora no se solucionó ese problema. O sea que si hubiera otro problema social, así como la pandemia o actualmente, esas personas no están recibiendo ningún beneficio del Estado. Entonces es algo que tendría que subsanarse. ¿Subsanarse de qué manera? Porque los migrantes algunos no tienen acceso a la informática, no tienen esa práctica. Entonces tienen que buscar otras alternativas. Capaz que desde el ANSES tendrían que habilitarse mesas para destrabar esos trámites. Capaz que solo cuesta destrabar, pero alguien lo tiene que hacer. Y si nadie lo hace, entonces estas mujeres, estos hombres no van a recibir siempre, estos niños no van a recibir esos beneficios sociales. Entonces esa política pública del Estado hace falta, de que haya mayor atención. Es verdad que muchas organizaciones, incluso brigadas que han salido de migraciones, a tomar los trámites en las zonas donde viven ellas, donde viven las mujeres migrantes, pero resulta de que les inician el trámite, pero este trámite tiene que continuar. A veces en vez de favorecerles las perjudican, porque inician su trámite, les pasan tal vez su correo, su vinculación, la clave, pero después la persona se olvida o ha perdido, entonces queda nada de ese trámite, nuevamente destrabado, y es más, ni siquiera puede empezar otro trámite.
Entonces hay aspectos que se tienen que ver desde la situación cultural, educación de la persona migrante, ¿no? No es igual que una persona que tiene estudios, que tiene conocimientos, no es igual. Nosotros tenemos otras pautas culturales en cuanto a salud, a educación. Otro problema para las mujeres quechuas y aymara es no ser comprendidas en su forma cultural. A muchas mujeres les han quitado a sus niñas luego de no ser comprendidas en su cultura por equipos interdisciplinarios sin perspectiva intercultural y lingüística. Otro problema muy grave que se está viendo, que a muchas mujeres se les está quitando los niños. Muchos casos tenemos de esos actualmente, porque, bueno, fueron agresivas con sus hijos, dicen, algún hecho hubo. Bueno, nosotros culturalmente estamos educados así, de esa manera. Entonces es difícil deshacerse de la noche a la mañana de estas pautas y a veces no es comprendida esta situación de las mujeres migrantes. Entonces se las desvincula de sus hijas. Y esta desvinculación de sus hijas es tremendo para la mujer migrante, para la mujer que no es de este país. Es un dolor, pero indescriptible. Y bueno, no son comprendidas por estos equipos que actúan, que son equipos interdisciplinarios. Está una psicóloga, un abogado, una trabajadora social, pero lamentablemente no entra lo cultural, no entra la forma de vida de esta mujer. O sea, ni siquiera a veces la cuestión idiomática. Se les está entrevistando en español cuando esa persona habla quechua o habla aymara. Entonces yo creo que es importante tratar con la mujer migrante de acuerdo a sus culturas, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su vivencia, a su idiosincrasia, ¿no? Y tratar de comprenderla desde ese sentido. Y las mismas leyes lo dicen esto, pero no se cumple en la práctica. En la práctica vemos que sigue habiendo discriminación, que sigue habiendo desatención a las migrantes por el color del rostro, se las prejuzga, se las relega, no se les atiende como debiera ser. Yo creo que esas cosas tienen que cambiar con políticas públicas, pero efectivas, con acciones directas, que no sean solamente en la teoría nuestros derechos, sino queremos que sean en la práctica.